¿Es este el intento de la AfD de presentarse de alguna manera como un partido de la paz? Ahora critica la guerra con Irán, critica la guerra en Gaza. ¿Es este el intento definitivo de la AfD de conseguir los últimos votos del BSW? Señor Wolf, ¿cómo lo ve usted? Para mí, eso no es más que puro oportunismo político. Señor Kral, Creo que la AfD tiene diferentes facciones en estas cuestiones. Hay quienes dicen que son más críticos con Israel, otros dicen que son más pro-Israel. Yo mismo tengo dos sentimientos encontrados cuando observo estas guerras. Por un lado, es bien sabido que tengo una postura muy pro-Israel y que después de los acontecimientos del 7 de octubre dije claramente, ese país tiene derecho a defenderse. También sé cuánta propaganda hay de ambos lados. La guerra siempre lleva a que la verdad es la primera víctima, y eso ocurre de ambos lados. Eso aplica en Ucrania, en el Medio Oriente y también en el Golfo. Lo más útil es revisar los hechos, si es que todavía se pueden filtrar de toda la propaganda. Que un partido como la AfD esté en una situación de enorme tensión, por supuesto que es evidente. A veces, sin embargo, es mejor guardar silencio que no decir nada. Ahí sí tengo una opinión completamente diferente. usted acaba de resaltar sus valores cristianos y aquí mismo se describe como libertario. Para mí, como humanista, cada vida humana es igual, ya sea en Pakistán, en Gaza, en Israel o en Alemania, pero yo observo en esta escena libertaria un doble rasero total. En nuestro canal criticamos a los verdes, criticamos a los islamistas, criticamos las ideologías de izquierda, pero en cuanto unos cuantos fanáticos radicales en Israel pierden la cabeza, como por ejemplo un Ben-Gvir o Smotrich, en Alemania reina el silencio. ¿Por qué es tan selectiva esta humanidad, señor Kral? Bueno, primero quiero contradecir eso. No creo que la humanidad sea selectiva en este caso, sino que tenemos un análisis distinto en cada caso. Yo analizo cada conflicto, trato de entenderlo y trato de ponerlo en contexto. Por supuesto, sé que yo también tengo mis propios prejuicios y, como decirlo, mi programación social. Uno debe intentar comprender eso de manera reflexiva para evitar cometer errores en sus análisis, porque la mayoría de las veces son nuestros propios prejuicios y nuestra negativa a reconocer nuevas realidades con nuevos hechos lo que nos lleva al error y nos hace tomar decisiones y declaraciones equivocadas. Probablemente yo tampoco estoy exento de eso, igual que todos los demás. Pero creo que no es una cuestión de humanidad selectiva, sino que hay que analizar cada situación por separado y luego preguntarse, ¿qué es lo que realmente hay ahí? ¿Qué está pasando exactamente? Tomemos, por ejemplo, Israel, Gaza e Irán. Esos son dos ejemplos clásicos. Aquí simplemente hay perspectivas muy diferentes al respecto. En Israel, por cierto, sigo pensando que el 7 de octubre lo justificó y que Israel se está defendiendo de manera contundente. Ese fue el mayor atentado terrorista de todos, con más de 1000 muertos, y no fue documentado por Israel, sino por Hamas. Armados con dinero y armas iraníes, actuaron con barbarie. Grabaron cosas de las que estaban orgullosos y luego las subieron a internet, cosas que eran indescriptibles, que entonces un pueblo también reaccione emocionalmente. Que en la guerra, por cierto, siempre se llega a excesos, era algo lógico y previsible. A eso se suma que, por supuesto, la forma de hacer la guerra de Hamas es muy especial. Hamas se esconde detrás de civiles. Construyen sus bases en escuelas y hospitales y luego se quejan cuando son atacados y acusan a Israel de genocidio. Son muy buenos en la propaganda. Sin embargo, me niego a atribuirle al adversario este tipo de guerra, que de por sí es completamente ilegal según el derecho internacional y que obliga al enemigo a tomar tales medidas. Hasta ahora no me han convencido de que Israel sea realmente el culpable o que, en comparación con Hamas, haya cometido alguna culpa en este conflicto. Y con Irán la situación también es sumamente complicada. Sin embargo, la mayoría de la gente dice, sí, eso habría pasado porque Netanyahu de alguna manera podría haber chantajeado a Trump y luego se habría ido antes. Pero eso tampoco lo creo. Considero que la guerra, bueno, si debo considerarla correcta o incorrecta, pero desde una perspectiva estratégica estadounidense, la considero inevitable. Esta guerra se libra exclusivamente por el sistema financiero mundial y por nada más. Eso tiene relativamente poco que ver con Israel en este caso. Israel lleva 30 años intentando, sin éxito, arrastrar a Estados Unidos a esta guerra, o lo ha intentado durante 30 años sin éxito. ¿Por qué ahora? Y la respuesta es muy sencilla. Aquí se trata del petrodólar. Aquí está en juego la función del dólar como moneda de reserva, de la cual depende y depende enormemente la posición de Estados Unidos en el mundo multipolar. Sin el petrodólar no hay moneda de reserva dólar.
Y sin el dólar como moneda de reserva, Estados Unidos ya no puede permitirse el presupuesto de defensa e inteligencia que ha tenido hasta ahora. Eso significa que en el orden tripolar actual entre China, Rusia y Estados Unidos, este último quedaría rezagado, y eso significa que posiblemente atravesarían la mayor crisis económica de la historia si el dólar pierde su función como moneda de reserva. Irán es la pieza que falta en la cadena de países del petrodólar. Sin Irán no hay petrodólar, y esa es la verdadera razón. Enseguida hablaremos en detalle sobre Irán. Señor Wolf, ¿cómo ve usted esta doble moral respecto a estos temas? Tengo una perspectiva un poco diferente. Creo que lo que Israel ha hecho en la Franja de Gaza es uno de los crímenes más grandes contra la humanidad. No hay que olvidar que la mitad de la población en la Franja de Gaza tiene menos de 18 años. A ellos les han destruido el futuro, han sido traumatizados, han sido asesinados, han muerto innumerables niños. No hay nada que, en mi opinión, pueda justificar jamás una guerra así. Hay que saber que, históricamente, Hamás fue fundada incluso con la ayuda del gobierno israelí. Hamás fue fundada como contraparte de la OLP porque la OLP se volvió peligrosa para el gobierno israelí. Y en cuanto al 7 de octubre, no creo en la versión oficial, porque la Franja de Gaza es apenas del tamaño de Hamburgo. Toda la comunicación en la Franja de Gaza puede ser vigilada desde Israel. Ellos saben de cada llamada telefónica, de cada contacto social, podrían haberse preparado. Curiosamente, ese día hubo bastantes fallos en el ejército y la policía, así que creo que todo esto es un pretexto creado artificialmente o algo parecido a Pearl Harbor. Lo dejaron pasar porque les convenía en ese momento, pero para mí todo esto es un crimen contra la humanidad absolutamente imperdonable, igual que la guerra contra Irán. No hay que olvidar, no son las personas en el poder las que resultan afectadas, a menos que, por ejemplo, Yancy Khamenei y algunas personas del liderazgo sean alcanzadas. La gente común que no tiene nada que ver con esta guerra. Para mí, cualquier guerra en el mundo siempre es un crimen contra la humanidad. Nuestro canciller federal Friedrich Merz se para y dice: Alemania no está involucrada en la guerra en Medio Oriente, pero todas las señales de drones pasan por Ramstein. La tecnología de precisión de alguna manera se entrega a Gaza. ¿Qué tan tonto cree el canciller que es su propio pueblo? Esa es una muy buena pregunta. La doble moral de nuestro gobierno realmente supera todo. Me temo que en eso probablemente estoy de acuerdo con el señor Wolf. Pero eso aplica para casi todos los conflictos que tenemos aquí. Así es. En principio, toda la logística para Ucrania, para Israel y también para Irán pasa o pasaba por la base en Ramstein. Alemania es prácticamente la plataforma geoestratégica de Estados Unidos para toda la región euroasiática vista desde el oeste. Ahora tenemos aquí un gobierno federal que básicamente no está atrapado entre la espada y la pared, con un canciller sin principios y sin ningún marco moral o ético. Simplemente no lo tiene. De lo contrario, no mentiría tanto durante todo el día. O sea, realmente lo atrapan constantemente mintiendo en todos los temas. Así que no solo en estas cuestiones geoestratégicas, sino en todas las cuestiones esenciales. Todavía recuerdo cómo se molestó porque alguien dijo algo durante la campaña electoral y él dijo: ¿cómo se puede ser tan idiota para decir algo así en la campaña? Es exactamente eso. Eso es exactamente lo que es. Eso le molesta más, que alguien diga la verdad incómoda durante la campaña que alguien mienta. Lo que tenemos aquí delante es, por así decirlo, la cúspide de la doble moral. O sea, uno puede tener opiniones diferentes sobre los conflictos, de eso estoy convencido. La discusión que el señor Wolf y yo estamos teniendo ahora sobre el tema de Israel, ya la he debatido muy a fondo con otras personas también en YouTube. Hicimos un video de 1 hora y media sobre el tema de Israel con Oliver Janich. Uno puede tener opiniones diferentes, pero no se puede ir por ahí y actuar como si estuviera de un lado, como si siguiera una línea, y luego al mismo tiempo hacer lo contrario en sus acciones. Y eso es lo que este gobierno federal hace constantemente. Pero tampoco espero coherencia en sus acciones, porque en primer lugar les falta una base ética, y en segundo lugar, la lógica. Señor Wolf, ¿cómo lo ve usted? Sí, creo que solo hay que recordar para quién trabajó el señor Merz de 2016 a 2020. En ese entonces, él era presidente del Consejo de Supervisión de BlackRock Alemania. El gran golpe contra la economía alemana comenzó exactamente en el año 2016. En ese entonces tuvimos el escándalo de emisiones en BW. En ese entonces, BlackRock, junto con muchas otras empresas, le había presentado una demanda de miles de millones a BW.
Así que con eso el motor de la economía alemana fue duramente golpeado y BlackRock continuó con esa política. BlackRock luego se orientó hacia la industria automotriz china. No debemos olvidar que hay dos competidores en el mundo para los estadounidenses. Uno es China, el otro es la Unión Europea. En la Unión Europea, Alemania es el país más grande y por supuesto quieren deshacerse de un competidor. BlackRock ahora es la primera empresa financiera del mundo que tiene la posibilidad de operar en China sin necesidad de asociarse con un banco chino o una empresa china. Ellos han llevado a cabo su agenda allí por completo, y el señor Merz está haciendo eso aquí en Alemania en este momento. Él es el canciller de Alemania, pero no es más que una marioneta del mayor administrador financiero del mundo, es decir, BlackRock. Señor Kral, usted acaba de mencionar las diferentes corrientes dentro de la AfD. Me falta un poco de imaginación para pensar que, por supuesto, la AfD en 2029 o unos años después, tal vez con la mayoría absoluta, gobernará el país, pero eso sí me lo puedo imaginar muy, muy bien. Pero cuando un partido predica un rearme de la OTAN del 5%, es decir, financiamiento adicional, primero me pregunto, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Son casi 200.000 millones? Y en segundo lugar, si gasto tanto dinero en la guerra, eso también sigue una cierta lógica de guerra. Eso significa que también tendré que participar en bastantes guerras de agresión. Lo digo aquí en el canal, los refugiados no son un fenómeno natural que de repente aparece ante las puertas de Alemania, sino que nosotros mismos creamos a todos estos refugiados al participar en muchísimas guerras en el mundo. Entonces, ¿realmente cree que la AfD, una vez en el gobierno, querrá sanar el mundo? ¿O al final será el mismo juego, solo que con otro pretexto? Bueno, para empezar, es la primera vez que escucho que la AfD realmente quiera gastar el 5% de nuestro Producto Nacional Bruto en armamento. Me parece una absoluta tontería. Tal vez alguien dijo algo, posiblemente el señor Lucasen, que tiene opiniones interesantes, pero no representa lo que la AfD en general defiende. Por cierto, no soy miembro de la AfD, así que ahora mismo estoy defendiendo a un partido al que ni siquiera pertenezco. Pero eso de que la AfD quiera gastar el 5% en armamento, eso sí que es nuevo para mí. Y una cosa también está muy clara, cuando en 2029, y por cierto, eso lo doy por hecho, la AfD obtenga la mayoría absoluta, porque hasta ahora ha sido así, que cada mes que el señor Merz ha estado en funciones, la AfD ha ganado en promedio 0.9%. Él solo tiene que seguir 20 meses más y ya estaremos ahí. Y tampoco un señor Wust va a cambiar eso. De hecho, será aún peor porque ese hombre es un comunista. De verdad, eso es increíble cuando uno ve lo que él está haciendo en NRW. Dejar inundar la mina de lignito a cielo abierto para que las futuras generaciones ya no puedan corregir los errores de nuestra generación de políticos. Eso es realmente escandaloso. Él lo va a empeorar aún más. Él es Merz en versión extrema, se llama Wust. Eso significa que en 2029 habrá un cambio. Estoy bastante convencido de eso, a menos que ocurra un milagro para la CDU. Y los milagros son bastante raros, incluso en la política o especialmente en la política. Entonces será así que Alemania estará por los suelos económica y socialmente, y que tendremos una serie de problemas por resolver que son gigantescos en el país. Ya no habrá, ya no quedarán recursos para llevar a cabo esas tonterías de armamento. Entonces habrá que ahorrar por lo menos 400 a 500 mil millones en gastos del Estado por año. Eso también se puede hacer. Solo digo motosierra y ya he hecho propuestas al respecto. No hay margen para un presupuesto militar superior a 40 mil millones. Punto. Eso simplemente no va a pasar porque los recursos ni siquiera están ahí. Señor Wolf, ¿cómo lo ve usted? Bueno, ya lo he dicho, de parte de la AfD no se puede esperar nada nuevo. Ellos trabajan en el mismo sistema. Ellos apoyan a las mismas personas. Ya vimos en su momento a Alice Weidel con Elon Musk. Hemos visto cómo siempre celebraron a Trump. Eso es prácticamente más o menos lo mismo que pasó en Estados Unidos con la elección del señor Trump. Eso va a pasar aquí con la elección de la AfD. Si la AfD realmente obtiene la mayoría, la gente va a estar muy orgullosa pero desilusionada porque la AfD no resuelve en absoluto todos los problemas pendientes. Los problemas más grandes que tenemos aquí son mucho mayores que lo que pasa en el Bundestag. Actualmente estamos viviendo una transformación histórica de toda la sociedad mundial. Estamos pasando de una sociedad basada en el dinero a una sociedad basada en los datos. Creo que cosas como la guerra con Irán no están ocurriendo por casualidad en este momento. Eso no tiene nada que ver con la idiotez de un Trump que se hace elegir como presidente de la paz y luego hace la guerra, sino que es una intención de la élite. Es una intención orquestada desde las sombras, igual que la crisis del coronavirus. La crisis del coronavirus para mí fue el primer paso. Ahí a todos nos fueron acostumbrando a los códigos QR y a las restricciones digitales, a los confinamientos.
Estoy seguro de que la guerra con Irán ahora llevará todo al siguiente nivel. Estoy muy seguro de que las consecuencias de la guerra con Irán para nosotros aquí, ese gran shock energético, ocurrirán ahora en otoño y que eso no quedará sin consecuencias. Vamos a experimentar una inflación galopante. Probablemente se impondrán medidas para racionar la energía y se implementarán confinamientos. Casualmente, en enero próximo sucederá lo siguiente. También se va a introducir la identificación digital. En este momento nos están atrayendo hacia una prisión digital. Todo lo que los políticos están haciendo en este momento no es más que un gran teatro montado para distraer a la gente de esta gran agenda. Entonces, señor Wolf, vamos a profundizar un poco más en esta agenda global. Hace un año estábamos aquí sentados y de alguna manera celebramos a Donald Trump por su estilo poco convencional. Hoy en día, esta persona parece estar librando 8 guerras al mismo tiempo. ¿No es eso la prueba definitiva de que, sin importar quién gobierne, los intereses de su propia gente nunca están en primer lugar, sino más bien la imposición de la agenda global que usted ya insinuó hace un momento? Bueno, Donald Trump es una marioneta controlada. Probablemente lo están chantajeando con todos los archivos de Epstein y tiene que hacer lo que la gente detrás de él le dice. También son interesantes las personas que están a su lado. Ahí tenemos a Marco Rubio, quien fue convertido en senador en Florida por Larry Ellison y luego de repente se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores. Por otro lado, tenemos a J.D. Vance como vicepresidente, quien fue apoyado por Peter Thiel, el fundador importante de Palantir y uno de los hombres más importantes en el complejo digital financiero. Así que es este complejo digital financiero. Esos son los grandes administradores de activos de Wall Street y las grandes empresas tecnológicas que controlan la política a nivel mundial. Lo que hacen los políticos no es más que teatro montado para distraernos de este hecho. Ekral, creo que Por supuesto hay una influencia de la industria digital y financiera, pero no creo que este llamado complejo digital financiero sea un bloque monolítico, sino que está compuesto por facciones que trabajan unas contra otras y compiten entre sí. Básicamente, aquí también en el complejo digital financiero tenemos una facción woke y una facción no woke, si así lo quiere ver. Así que Peter Thiel y Elon Musk pertenecen claramente a la facción no woke en este caso, mientras que otros pertenecen a la facción woke y trabajan unos contra otros. El hecho de que trabajen en las mismas industrias no los convierte en aliados ni en un complejo que se coordina internamente. La verdad, no me gusta argumentar diciendo que eso sería una teoría de conspiración, porque yo mismo digo, las teorías de conspiración son completamente válidas. Son tan válidas como cualquier otra teoría, pero cuando se plantean, deben someterse a la verificación empírica como hipótesis. Ahí veo algunas grandes lagunas en su argumento, señor Wolf. Es decir, que aquí no tenemos pruebas de que este complejo digital financiero sea realmente un monolito. Como dije, yo creo justamente lo contrario. Además, aunque estamos en transición hacia un nuevo orden mundial, eso es correcto. Pero este orden mundial también tiene diferentes dimensiones y también diferentes conceptos sobre su objetivo. Desde mi punto de vista, hay tres niveles en los que se está luchando. Hay una lucha por el nuevo orden mundial, un nivel es una lucha de valores, objetivos y ética. Ahí está la facción woke contra la facción no woke. Y el segundo nivel es una lucha entre personas con, ¿cómo decirlo?, ansias de reconocimiento y de poder de decisión. Esta está relacionada con el tercer nivel, es decir, con la transición del orden mundial unipolar al multipolar. Esta transición del orden mundial unipolar al multipolar hace que Estados Unidos ahora esté sujeto a restricciones de la Realpolitik. Estas restricciones de la Realpolitik también fueron claramente formuladas e incluso publicadas, y me gustaría referirme a dos eventos. Uno es septiembre de 2024. Estoy hablando de Donald Trump antes de su elección, antes de su segunda elección como presidente de Estados Unidos en el Economic Club de Nueva York, donde dijo que si Estados Unidos, si el dólar pierde su función de moneda líder, eso es como si Estados Unidos perdiera una gran guerra o incluso una guerra mundial. Ese es el primer punto. Y eso también subraya la funcionalidad, es decir, la función que realmente tiene esta guerra con Irán y también la intervención en Venezuela y, por cierto, también en el tema de Groenlandia. Lo segundo es la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En noviembre de 2025 cualquiera pudo descargarla. Yo lo hice. Es una lectura interesante. Ahí dice exactamente que Estados Unidos se despide de la unipolaridad. No literalmente, pero sí en esencia.
y que en esta nueva situación de competencia de la multipolaridad, Estados Unidos dirige sus prioridades estratégicas a temas muy específicos, para que en esta multipolaridad no quede en último lugar, sino, de ser posible, en el primero. ¿Cuáles son esas prioridades? Una de ellas es que Estados Unidos se concentre en el doble continente americano y específicamente en el doble continente americano en sentido geográfico. Eso significa Norte y Sudamérica, incluyendo Groenlandia, porque eso también forma parte del continente americano. Por eso les garantizo a todos los involucrados que no será la última vez que oigamos hablar de Groenlandia mientras el señor Trump siga siendo presidente. Y en segundo lugar, que Estados Unidos se concentra en ciertas tecnologías donde tiene el liderazgo y también quiere defenderlo. Es decir, la exploración espacial y la inteligencia artificial, así como la computación cuántica y las biociencias. Y en dos de estos cuatro temas, por cierto, hay un hombre, Elon Musk, que actualmente garantiza el liderazgo de Estados Unidos. Él solo tiene actualmente el 90% de la cuota de mercado en la exploración espacial. El otro 10% se lo reparten Estados Unidos, Rusia, China, Europa e India, así que eso también hay que considerarlo. Esos son los enfoques principales en el lado científico y tecnológico. El tercer elemento es, para que todo eso siga siendo financiable, la defensa de la función del dólar como moneda de reserva. Así está escrito ahí. Cualquiera lo puede leer. En esa transición de la unipolaridad a la multipolaridad podemos partir de algunos temas. Primero, nadie quiere quedar atrapado en la trampa de Tucídides y resolverla con una guerra nuclear. Eso significa, mientras haya personas en China y Washington que no sean completamente suicidas, no habrá un enfrentamiento bélico directo entre China y Estados Unidos, ni tampoco entre Rusia y Estados Unidos, o entre el bloque ruso-chino y Estados Unidos. No va a suceder porque, a diferencia del señor Merz, estas personas tienen miedo a la guerra nuclear. En segundo lugar, ya se han delimitado las zonas de influencia. Que el doble continente americano está fuera del área de interés de China y que Venezuela, para su desgracia, ha descubierto que no está en el mar de China meridional. Eso debería quedar claro. Pero en sentido inverso, eso significa que Estados Unidos también le concede a China una zona de influencia. Y ahí se insiste firmemente en que Taiwán forma parte de ella. De una u otra forma, Taiwán se reunificará con China en los próximos 10 años. Habrá algún tipo de solución diplomática pacífica, pero lo verán. Eso también significa que se le ha concedido a Rusia su propia esfera de influencia, y eso, aparte de los estados bálticos, es la antigua Unión Soviética. Eso significa que, básicamente, Ucrania ha sido sacrificada en el juego geopolítico, solo que los europeos aún no se han dado cuenta de eso. Entonces, esta pregunta no es una cuestión de si tengo un presidente de guerra o un presidente de paz. Esta pregunta es simplemente una cuestión de realpolitik. Cada presidente estadounidense, ya sea que culpen o no al Deep State por ello, eso es cuestión de gustos. Cada presidente estadounidense siempre tendrá que tener en cuenta la posición geopolítica de Estados Unidos. No pueden hacer otra cosa. Eso viene casi en el ADN del cargo. En el mundo multipolar, eso incluye desde la lógica de la realpolitik la conducción de la guerra. A Trump le puede gustar la paz o no, pero no puede ignorar estas realidades. Irán es un caso clásico de guerra por poderes. Ahí está en juego la moneda de reserva y el petrodólar, pero también está en juego la ruta de la seda. Porque, por supuesto, la ruta de la seda, Irán es una piedra angular estratégica en la concepción china de la dominación en la región euroasiática. Esas son las preguntas de las que se trata. Podemos ponernos por encima moralmente o exaltarnos por eso, pero eso no nos va a llevar a ningún lado. Eso no nos permitirá intervenir ni decirle a alguien, no puedes hacer eso. Tampoco nos dará la posibilidad de anticipar, aunque sea un poco, lo que sucederá después. Si no partimos de acciones basadas en la realpolitik, probablemente nuestras predicciones fallarán. Considero que la valoración de que el mundo actualmente está en transición de la unipolaridad a la multipolaridad es una de las grandes maniobras de distracción de nuestro tiempo. Creo que es exactamente lo contrario, es decir, creo que en este momento estamos pasando al mundo más unipolar que jamás haya existido. Y el centro del poder en Estados Unidos no está en la Casa Blanca, está en el complejo digital financiero. Este complejo digital financiero ahora tiene tanto poder que también domina a todos los demás países del mundo, y hay una colaboración detrás de bastidores. Siempre se crean grandes contrastes ahí. Por ejemplo, ahí se crea el contraste entre Estados Unidos y China, pero lo más interesante fue ahora en la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping,
¿Qué salió realmente de ahí? Por ejemplo, se cerró un trato entre la China comunista y la empresa Boeing sobre 200 aviones. Eso no significa otra cosa más que la China comunista está financiando el sector armamentista de Estados Unidos. Quien repasa un poco la historia también sabe que, por ejemplo, la guerra de Irak de los estadounidenses fue financiada por los chinos a través de la compra de bonos del Estado en enormes cantidades. Así que, detrás de bambalinas, todas estas personas trabajan juntas. Luego, a la gente se le cuentan cuentos como que estamos pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Yo tengo una opinión completamente diferente al respecto. Así que el comercio global, eso también incluye el comercio de aviones, incluso de material militar, es un proceso que es completamente normal, que ocurre entre naciones y entre empresas porque aumenta la prosperidad. Hay que estudiar la teoría del comercio y entonces uno se dará cuenta de eso bastante rápido. El comercio global se basa en que en los mercados la gente ve de dónde puede obtener los productos más baratos con la mayor calidad y luego esos productos viajan por todo el planeta. O como en este caso que dos intereses se juntan y los estadounidenses dicen tienen que ajustar su déficit, o sea, tenemos que reducir nuestro déficit. ¿Cómo lo hacemos de la mejor manera? ¿Qué les podemos ofrecer realmente que ustedes quieran que reduzca nuestro déficit comercial con ustedes? Ahora se podría debatir si la reducción del déficit realmente está en el interés de los estadounidenses, porque el déficit es en realidad el motor de la recaudación de tributos gracias a la función de moneda de reserva. ¿Cómo funciona eso? Los estadounidenses tienen un déficit, lo pagan con dólares recién impresos que luego se devalúan por la inflación y de esta manera obtienen los productos prácticamente gratis más o menos. Y eso es una enorme transferencia de riqueza. Eso financia al ejército y a los servicios de inteligencia. Pero el comercio o incluso la compra de 200 aviones, lo cual, por cierto, incluso si lo piensas, aunque los aviones sean relativamente caros, eso es un trato de miles de millones, pero no es un trato lo suficientemente grande como para financiar la industria armamentista estadounidense. Está muy lejos de eso. Estamos hablando de quizás 2 o 3%. No es más que eso. Además, si restamos los costos, probablemente estamos hablando de 0.1 o 0.2% que quedan para financiar esa industria. Eso no cuadra. El comercio es algo diferente a un sistema centralista, global y coordinado. Sin embargo, tengo que darle la razón en un punto, señor Wolf. Y es que tras bambalinas sí hay fuerzas muy poderosas y muy a menudo de las que no nos enteramos. Quiero ilustrarlo con un ejemplo de lo que sucedió en los años 80, y estoy bastante seguro de que esas estructuras siguen existiendo, aunque probablemente haya pocas pruebas de ello. Cuando Andropov llegó al poder en la Unión Soviética, lo primero que hizo no fue recibir a algún miembro del Politburó, ni a alguien del Comité Central, ni a algún jefe de Estado amigo del Pacto de Varsovia. Lo primero que hizo fue recibir a un abogado estadounidense de Filadelfia, como la primera persona a la que recibió después de su elección como secretario general del PCUS. Quien quiera saber exactamente quién fue, lo mejor es que lea a Anthony Sutton. Ahí surge naturalmente la pregunta, ¿qué tan conectadas están las élites globales en ese aspecto? ¿Fue el WF quien causó u organizó esta conexión? ¿O ya estaban conectados antes? Yo creo que aquí está ocurriendo una enorme interconexión, pero esta enorme interconexión no ha llevado a que actúen como un bloque monolítico, porque si lo hicieran, ya habríamos perdido hace mucho. Ya no existiría todo este debate. Entonces ya estaríamos desde hace mucho en una dictadura mundial de la ONU o como sea que se organice esa cosa y sobre qué base se construya, ya habríamos desaparecido. Señor Wolf, ¿llegaría usted tan lejos como para decir, estamos presenciando un despiadado eje del terror formado por Netanyahu, Merz y Trump? Quiero decir, les importa un carajo el derecho internacional, llevan a cabo su saqueo del capitalismo salvaje sin piedad, saquean zonas de crisis. ¿Llegaría usted tan lejos como para decir que en este momento esas son las 3 peores personas? No, creo que hay muchas otras personas peores, ¿no? Si veo el gabinete israelí, ahí hay otras figuras realmente terribles, pero también en el gabinete estadounidense, yo creo que los políticos son elegidos según lo flexible que sea su columna vertebral y cuánto se someten a ciertas fuerzas en el trasfondo y cuán dispuestos están a mentirle al mundo. Existe la frase, la historia es la mentira en la que todos están de acuerdo. El señor Kral acaba de dar un muy buen ejemplo de eso. Creo que también deberíamos recordar de vez en cuando la mayor mentira de la historia. Esa es la historia de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, que nunca ocurrió, fue un golpe de Estado financiado desde el extranjero, es decir, financiado por el Imperio Alemán y también por Wall Street.
También lo describió excelentemente el señor Sutton en sus libros. Creo que vivimos en una época en la que deberíamos volver a analizar toda la historia y mirar entre bastidores. Entonces se nos mostrará una imagen completamente diferente a la que aprendimos en la escuela o en las universidades. Señor Kral, ¿el eje del terror de Netanyahu tiene más que ver con Trump? Creo que ahí estamos metiendo a tres personas muy diferentes en el mismo saco con motivaciones muy distintas.